aquí. ¿Quiere que ya comencemos o quiere, comenzamos? Muy bien. Bueno, si me permite, maestro, bienvenido, muchas gracias, buenas tardes a todos los presentes, gracias por estar aquí con nosotros. Le agradecemos en nombre del maestro Luna que pues, muy amablemente nos hizo el favor de estar con nosotros. Si me permite, voy a dar una reseña rápida acerca de su historial académico para que, bueno, pues podamos conocer un poquito más de usted. Usted es el maestro Apolinar Rodríguez Rocha, tiene la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, tiene un posgrado en la Facultad de Jurisprudencia por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, tiene maestría en Derecho con actualización al Derecho Penal, doctorado en Sistema Penal Acusatorio y un extenso currículum que la verdad son 13 páginas. Entonces, me limitaría a decir que tiene una extensa experiencia en tanto en seminarios, tanto en participaciones, diplomados, cursos, y bueno, muchísima experiencia que gracias por poder compartir con nosotros. Entonces, maestro, yo le pregunto a usted si prefiere que la dinámica sea las preguntas al final, quiere que interrumpamos su ponencia o cómo quiere usted que trabajemos esa parte. Me gustaría que fueran las preguntas al final para poder avanzar, si no tienen Perfecto, inconveniente. excelente. Claro, bueno, entonces ya sabiendas de cómo usted quiere hacer su ponencia, al final damos, ¿le parece bien media hora para que sea de preguntas y respuestas? Y ¿De podamos, acuerdo? bueno, extender alguna información que queramos saber de usted. Y bueno, les recuerdo a los participantes encender de la manera posible sus cámaras, en la medida de lo posible, claro, y tener cuidado con los micros, ya que los estaremos silenciando como en todas las clases por cualquier situación. Y recordarles a todos que tenemos el diplomado a las 3 de la tarde en Sistema Penal Acusatorio. Entonces, para que también tengamos presente la clase de las 3 de la tarde. Bueno, maestro, sin más que decir, esperamos su información y aprender muchísimo de usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Le pido me permita compartir pantalla. Claro que sí, con mucho gusto. Adelante, maestro. Ya está habilitado, maestro. Bien. Espero que ya lo tengan en pantalla, ¿es así? Sí, ya se ve, maestro. Bien, gracias. Bien, pues la exposición del día de hoy es con la intención de compartirles información. Eh, Veámoslo como una masterclass. No vamos a tomarlo como si estuviéramos hablando con personas que están ingresando a la licenciatura en Derecho, sino como personas que ya tienen conocimientos en materia de Derecho, los conocimientos básicos. Y ya tengan conocimientos sobre la materia del sistema penal acusatorio. En la materia de niños, niñas y adolescentes, nos exige a todos los operadores de justicia una especialización. Pues esto se debe a los factores históricos, debido a que el sector de los niños, niñas y adolescentes fue pues un sector vulnerable de la sociedad. Es una de los sectores vulnerables, sobre todo porque se les negaba su carácter de personas. Fue necesario que se les reconociera su carácter de personas ya entrado el siglo XX, ya
terminando el siglo XX, se les empieza a considerar individuos. Anterior a ello, pues los padres tenían sobre los niños poder de vida y muerte. Es decir, podían golpear a sus hijos sin tener consecuencias. Podrían incluso llegar hasta matarlos en ese afán de corrección. Además de ser como sujetos humanos, los sujetos más vulnerables, materialmente hablando, físicamente hablando, pues el sector de los niños pues cuenta desde los 0 años, desde el primer día de nacidos, hasta de las primeras horas de nacidos, hasta los 18 años. Esto en nuestro México. Sin embargo, pues el lenguaje actual nos obliga a utilizar el término niños en forma genérica como antes se utilizaba el término de menores. Entonces hablamos ahora por factores etarios y hablamos de niños, niñas y adolescentes. Adolescentes hablamos de ellos a partir de los 12 años hasta los 18, de acuerdo a nuestra ley que se llama Ley Integral del Sistema, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta ley menciona como adolescentes a las personas entre 12 y 18 años, que son los que van a ser sancionados en materia de justicia penal, no así los niños y niñas. Es decir, entre un día de nacidos a los 11 años y un día antes de cumplir los 12, no podrían ser sancionados por esta ley, sino que serían sujetos a atenciones administrativas, a medidas de protección. Pues bien, nuestra ley señala que los sujetos del sistema penal de justicia para adolescentes van a ser entre 12 y 18 años. Veamos algunas cuestiones generales. En el año 2017 se tenía en México contabilizados 6,891 adolescentes en prisión. Estos eran en números de 6,352 hombres, 539 mujeres. Tipos de proceso: estaban en internamiento preventivo 433 sujetos y en proceso de libertad 699. Es decir, se les daba prioridad. Sancionados en internamiento se encontraban 1,169 sujetos. En externamiento se encontraban 4,476. En materia de adolescentes se les da prioridad a el externamiento. Hay situaciones en las que les se permite una situación mixta en que se encuentran internamiento y externamiento, pero para efectos de la estadística se tomó como externamiento también. Esto es de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, en INEGI 2017. Las medidas cautelares, que es el tema que hoy nos ocupa. Previo a la existencia de una determinación por parte del juez sobre la culpabilidad de los adolescentes, se pueden imponer medidas cautelares para garantizar la seguridad de las víctimas o testigos, por igual que en el sistema para adultos, estos criterios. Sin embargo, están matizados en el caso de los menores. El desarrollo de la investigación y la presencia de la persona adolescente durante el proceso. Al respecto, de nueva cuenta, solamente se podía determinar como medida cautelar el internamiento en aquellos casos que el delito se encuentre en alguno de los señalados previamente, y dadas las características del caso, podamos concluir que la necesidad del internamiento en el caso particular. Actualmente existen
1.396 personas adolescentes que están siendo procesadas, de las cuales 500 se encuentran privadas de la libertad. Como vemos, se les da prioridad al externamiento. Esto se debe a la necesidad que tienen los adolescentes como sujetos en desarrollo. Los adolescentes no cometen delitos, cometen conductas que son sancionadas por las leyes penales como delitos. Es decir, las personas entre 12 y 18 años no cometen delitos. Los niños entre 1 año y 12 no cometen delitos. Pero en concreto, hablando de los adolescentes entre los 12 y los 18 años, ellos cometen conductas que están sancionadas por las leyes penales como delitos, son hechos. Sin embargo, tenemos que hacer una distinción entre lo que es el sistema para adultos y el sistema para adolescentes. El sistema para adultos, el sistema tiene un efecto, una intención de castigo. En cambio, pro castigo, pro sanción. En materia de adolescentes no es así. En materia de adolescentes es un sistema que nos lleva con intención pedagógica. Es decir, que se entiende que las conductas de las personas en desarrollo se realizan por exploración, no es como en los adultos, actividades dolosas. Esto se entiende porque no se encuentran plenamente desarrolladas sus conocimientos tanto en materia de educación académica como experiencia, como su lenguaje, como su desarrollo neuronal, cerebral. No son personas plenas, sino que se encuentran en desarrollo. Para el sistema jurídico mexicano se hace un señalamiento de una edad precisa, que es los 18 años, tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, en los estudios en materia de neurología, se establece que el desarrollo aún en materia de su desarrollo cerebral, neuronal, no está pleno, sino que aún permanece en desarrollo en las mujeres hasta los 23 años y los hombres entre los 28 y 30 años. Aún se conservan sus cerebros y sus conexiones neuronales en desarrollo. Todavía no se encuentran plenamente desarrollados. Es por esto que atendiendo a las circunstancias, tanto en su desarrollo social, veíamos que los menores de edad son personas vulnerables, es decir, no tienen acceso a trabajo, no han concluido sus estudios académicos, no se pueden satisfacer por sí mismos sus necesidades alimentarias, hablemos de vestido, hablemos de vivienda, hablemos de atención médica, hablemos de suministro de medicamentos, su propio vestido, su esparcimiento. Por ello, se encuentran plenamente dependientes de sus padres en la mayor parte de los casos o de las personas que se encuentran se encuentran a su cuidado. Estos pueden ser o bien parientes consanguíneos o bien parientes civiles, como en el caso de las adopciones, o personas de acogida, instituciones de acogida, ya sean públicas o privadas. Pues bien, estos sujetos son plenamente dependientes de las personas que los tienen bajo su tutela o bajo su guardia y custodia. Las instituciones deben velar, en todo caso, que todos estos derechos que tienen como personas en desarrollo, que particularmente son en forma principal, los que se señalan como derechos alimentarios o alimenticios, que son el derecho a tener comida,
su derecho a tener vestido, su derecho a tener salud, su derecho a tener educación, su derecho a tener vivienda. Estos deben ser protegidos por parte del Estado en forma prioritaria. Estos son los derechos prioritarios de los niños. Eh, pues bien, cuando se aplican las medidas cautelares, uno de sus derechos primordiales y que está protegido por los tratados internacionales es que los niños deben estar bajo la guardia y custodia de sus padres, de su familia. Tienen dos derechos ahí, es decir, que deben estar bajo la guardia y custodia de sus padres y su derecho a tener una familia. Dentro de estos derechos, pues tienen el derecho al nombre. En particular, debemos ver que los derechos de los niños son, a diferencia de los adultos, en México, que los niños son nacionales mexicanos, tienen nacionalidad mexicana, pero no tienen la ciudadanía mexicana, porque en México la ciudadanía se adquiere a los 18 años. A los 18 años adquieren otros derechos, es decir, son dos regímenes jurídicos distintos, un régimen para menores y un régimen para adultos. Una vez que tienen los 18 años, se adquiere una mayor número de derechos y prerrogativas para los nacionales, como es este derecho de alcanzar la ciudadanía. Entre esos derechos, pues el de votar y ser votado, el derecho a contraer matrimonio, el derecho a mantener relaciones sexuales consentidas, eh, eh, entre otros, a consumir alcohol. Estas son algunas de los derechos que los niños no tienen, o bien los adolescentes. ¿Por qué hablamos de los adolescentes en conflicto con la ley? Miren, los adolescentes están explorando la sociedad, están explorando el mundo, están experimentando precisamente por ser sujetos en desarrollo. Sin embargo, su vulnerabilidad social en el mundo de la criminalidad, en el contexto de la subcultura delincuencial, son utilizados por adultos para comisión de delitos. Por ejemplo, dentro de la encuesta que analizábamos de INEGI en el 2017, la mayor parte de las personas que estaban en procesos menores de edad habían participado en robos. Esto sea por sus necesidades económicas, por ser presionados por sus padres para llevar recursos, o bien por las pandillas, o bien por adultos para auxiliarles, porque es más fácil para un menor de edad introducirse a domicilios, negocios, comercios, debido a su estructura física. Es por eso que la mayor parte de los delitos que se cometen son robo. También participan en hechos de violencia y esto es por su inexperiencia. Les gusta retar a los adultos. Es una cuestión de autoridad que todos los adolescentes en una etapa buscan rebelarse contra la autoridad de los adultos. Ya veíamos que estaban sometidos durante su etapa de ser niños. Es por eso que buscan su autonomía. Son personas en desarrollo. Entonces, dentro de esto, su desarrollo es gradual y van a alcanzar su madurez en forma gradual. Es decir, se les va a permitir cada vez hacer mayores actividades y participación social. Sin embargo, pues todos quieren ser libres de esta tutela. Es por eso que muchos de ellos se rebelan contra la autoridad de los hermanos, contra la autoridad de los padres, de los familiares, de las propias autoridades y muchas veces entre ellos mismos por competir en la superioridad, alcanzar la superioridad física de unos a otros, es que llegan a esto de los homicidios. Además de, como veíamos, son a veces utilizados como medio por parte de los adultos. Ahí tenían también una participación grande que es 950 personas estaban privadas de su libertad por homicidio. En la violación
sexual. Bueno, en los delitos sexuales pues se entiende debido a que pues son personas que están explorando su sexualidad y debido a que en esa etapa es cuando tratan de explorar una relación social con base en la actividad sexual. Y por ello también tenían una participación de 705 individuos por delitos de índole sexual. Lesiones, pues por la misma razón que veíamos de los homicidios, tienen una participación de 512. La aportación ilegal de armas, pues buscando esta misma libertad e imitar a los adultos, pues además porque han sido reclutados por la delincuencia organizada, vemos que en quinto lugar se encuentra la aportación ilegal de armas con 404 sujetos. La posesión ilegal de drogas, vemos que aquí es muy similar precisamente porque la mayor parte de las armas le son proporcionadas por las organizaciones criminales para poder llevar a cabo las actividades de distribución de droga. El secuestro, lo mismo, estamos cada vez más llevando a los niños a actividades criminales de adultos porque precisamente el sistema de adolescentes es más benigno que el sistema de adultos, como en el sistema, las penas son más pequeñas, no tienen antecedentes penales, se van a borrar sus antecedentes penales, entonces por eso utilizan a menores. El comercio ilegal de drogas, vemos que están bastante relacionados, pero si los sumáramos en posesión ilegal de drogas y comercio ilegal de drogas, pues vemos ahí que hay una suma de 629 sujetos que están participando. O sea, si lo comparamos al de violación sexual y lesiones, debería estar en quinto lugar, en lugar del de lesiones. Acá tenemos delitos sexuales que también deberíamos sumarlos a los de violación sexual. Es por la misma relación. Daños a propiedad. 174, delincuencia organizada, 147, o sea, si 147 lo sumáramos a comercio ilegal de drogas, a posesión de drogas y posesión de armas, estaríamos hablando de que la mayor parte de todos los sujetos detenidos, es decir, casi el 50%, estarían siendo detenidos por participar en delincuencia organizada. Secuestro express, 86. Violencia familiar, 80. O sea, como vemos, dentro del seno familiar, la violencia de los menores es poco denunciada. Sí existe mucha violencia en cuanto a los adolescentes, pero existen pocas denuncias. La privación de la libertad, no es común que participen en este tipo de actividades y si aparece aquí es porque no les lograron demostrar el secuestro. Extorsión. Los menores sí son muy propensos a realizar actividades de extorsión porque es más sencillo para ellos conseguir recursos de esta forma. Tal vez la misma sociedad los estamos presionando a realizar estas actividades como robo, extorsión, introducirse a explorar en materia de delincuencia organizada, porque no les damos acceso a trabajo. No pueden trabajar los menores, incluso es un delito llevar a menores a trabajar. Entonces, creo que la sociedad misma está impulsando a los menores de edad a cometer delitos de índole patrimonial, incluso los de delincuencia organizada. Abuso de confianza, al 30%. En fraudes no participan precisamente porque son menores de edad y ellos no tienen administraciones de recursos. Incumplimiento por no dar pensión, pues no se tiene estadística. Otros delitos, 289. Como vemos, aquí está la fuente, que es el INEGI. Los siguientes datos tienen como propósito mostrar cuántos adolescentes se enfrentan al sistema de justicia, por qué delitos, qué medidas cautelares y de sanciones les están dictando y cuáles son las condiciones en los centros de internamiento. Con el propósito de visibilizar a las adolescencias en conflicto con la ley y ayudar en la generación de políticas públicas que no favorezcan su reintegración social. Vemos que aquí no se utiliza el término de delincuentes criminales. Aquí se habla de personas adolescentes en conflicto con la ley penal.
Según lo establecido en la Ley de Justicia para Adolescentes, la privación de la libertad de adolescentes, llamado internamiento, aquí no se llama prisión preventiva, se llama internamiento. Es una medida de último recurso que solamente se puede aplicar en delitos de gravedad. Estos están regulados por el artículo 27, 28, 29, 30, 31, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 80, 58, 78, 79, 81. Delitos como son delitos de secuestro, trata, terrorismo, extorsión agravada, algunos delitos contra la salud, homicidio doloso, violación sexual, lesiones dolosas que pongan en peligro la vida, robo con violencia. Y nunca se podrá aplicar a adolescentes menores de 14 años. Es decir, entre los 12 y los 14 años, en ningún caso se va a aplicar la medida cautelar de internamiento. Esto es para los adultos, prisión preventiva. Sin embargo, como veíamos que el afán en materia de adultos es la sanción, en materia de adolescentes es coadyuvar a su desarrollo personal. Entonces, el internamiento para los sujetos que se llevan a medida cautelar de internamiento tiene como finalidad coadyuvar en el desarrollo integral de la personalidad de aquel niño. Entonces, jamás se va a poder aplicar a personas menores de 14 años el internamiento. En todo caso, se les va a colocar en familias de acogida, pero esto a través de procedimientos administrativos. En todos los demás casos existen medidas en libertad, como son en externamiento, esto sí se puede aplicar, como son supervisión familiar, libertad asistida, servicio a favor de la comunidad, prohibiciones de ir al lugar determinado, consumir bebidas alcohólicas, consumir droga, participar en juegos, en peleas, en este tipo de actividades. Y requerimiento de capacitación, entre otras cosas. Se les puede requerir que realicen actividades de capacitación, pues para el trabajo o bien académicas. Actualmente existen 1,313 personas adolescentes en internamiento, de las cuales 92 son mujeres. Vemos que hay una distinción entre el número bastante grande entre lo que son los varones y lo que son mujeres en la participación en delitos. Esto también se muestra en la situación de los mayores de edad. Entonces, este es un reflejo de el patriarcado, de la actividad económica, de la participación social de la mujer en la vida social y en la vida económica. Y generalmente, todavía en México tenemos un sistema patriarcal donde quien se encarga del sostenimiento del hogar son los varones. Es por eso que ellos, en ocasiones, como lo vimos en la tabla, la mayor parte de los delitos son de índole patrimonial, es decir, se les obliga o ya sea moralmente o legalmente, a que lleven recursos a sus hogares. Personas adolescentes en conflicto con la ley. Las personas adolescentes en conflicto con la ley son aquellas a las quienes se les atribuye la comisión o participación en un hecho señalado como delito en las leyes penales mientras eran adolescentes. Se consideran adolescentes toda persona mayor a 12 años y menor a 18 años de edad. Antes del 2016, los asuntos que se involucraba a una persona adolescente como probable responsable de la comisión de un delito se resolvía bajo un sistema tutelar de Estado, removiendo a la persona adolescente de su entorno familiar, de su tutela, de su cuidado. Y su cuidado y tutela pasaban al Estado. Esto era un sistema tutelar. Esto cambió en junio del 2016 con la entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que se nombra Ley de Adolescentes en Conflictos con la Ley. Esta es la ley vigente. Esta ley regula el proceso penal de adolescentes bajo los principios de interés superior de la infancia. Es por eso que se distingue en materia de medidas cautelares. La finalidad de las medidas cautelares está matizado con este interior superior de la infancia.
y vemos que el afán sancionador que aparece en los adultos, no por parte de las autoridades, tanto el Ministerio Público, policías, todos los que intervienen en el sistema penal de justicia penal para adolescentes, es un sistema especializado y todos los que intervenimos en este sistema debemos velar por el desarrollo integral de estos adolescentes en conflicto con la ley, independientemente si nuestra posición dentro del procedimiento es como acusadores, como defensores, como ministerios públicos, incluso como peritos. En este afán participamos todos los profesionistas que intervenimos en el procedimiento penal con la intención de lograr el mejor desarrollo de la personalidad del menor de edad, tanto en las medidas cautelares como en las sanciones que se aplican al final en las resoluciones de los asuntos, que no siempre son por parte de los jueces. En muchas de las veces se integran con acuerdos, convenios reparatorios y salidas alternas, e incluso por suspensiones a prueba de proceso y por el criticado eh, juicio abreviado, en todos los cuales se debe reparar el daño. Esto lo exploraremos enseguida. Esta ley regula el proceso penal de adolescentes bajo los principios de interés superior de la infancia, autonomía progresiva y protección integral, los cuales reconocen a los adolescentes como sujetos plenos de derechos y exige del Estado que toda decisión que afecte su vida sea orientada siempre a procurar su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos, garantizando su desarrollo integral y su dignidad humana, desde un enfoque de corresponsabilidad con la sociedad y la familia. Todas las resoluciones, todas las decisiones y todas las intervenciones que realicen las autoridades en materia de adolescentes en conflicto con la ley deben priorizar el interés superior de la infancia, el cual es nombrado como los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes deben gozar plenamente de todos sus derechos de adolescentes y además de todos los derechos humanos, con exclusión de los que les están vedados, como lo mencionabas, para los adultos, por la propia ley, por su misma situación de ser menores de edad, como es consumir alcohol, tener relaciones sexuales, es, participar en las decisiones políticas, este tipo de actividades les están siendo vedadas precisamente para su protección por la propia ley. Ahora, ¿cuáles son los derechos de las personas sujetas a medidas cautelares o de sanción privativa de la libertad? Bueno, tenemos que ver que estos sujetos no se regulan por la ley de ejecución de penas con que se regulan los adultos. Aquí tenemos que atender a que se encuentran en personas en desarrollo y por eso, primeramente, tiene que ser una institución especializada, tienen que ser lugares apartados de los adultos, precisamente porque como sujetos vulnerables son víctimas de los adultos en caso de estar privados de la libertad junto con ellos. Si acá en la sociedad, en la vida en libertad, son vulnerables a los ataques de los adultos, pues en la privación de la libertad, en internamiento, lo son mucho más. Es por eso que la ley señala en especial, es una ley especial que se llama Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, lo que regula tanto el proceso como la ejecución de sanciones en materia de adolescentes en conflicto con la ley. Las personas adolescentes durante la ejecución, bueno, es el artículo 46 de esta ley, las personas adolescentes durante la ejecución de medidas privativas de la libertad o las sanciones penales impuestas gozarán de todos los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieran sido restringidos por la resolución o la sentencia, o ese ejercicio fuese incompatible con el objeto de estas.
Para los efectos del párrafo anterior, las autoridades competentes garantizarán de manera enunciativa y no limitativa los siguientes derechos: no ser privado o limitado en el ejercicio de sus derechos o garantías, sino en los términos previstos en las medidas impuestas o en este ordenamiento, a que se garantice su integridad moral, física, sexual, psicológica. Veamos, no ser la fracción primera, no ser privados o limitados en el ejercicio de sus derechos y garantías, sino en los términos previstos en las medidas impuestas o en este ordenamiento. Veamos, cuando se les sanciona con la privación de la libertad en internamiento, no se les sanciona con ninguna otra privación Doctor, de derechos. doctor, Únicamente, dígame. doctor, discúlpeme que lo Sí. interrumpa. Lo que pasa es que quería solicitarle si se pudiera, que nos pudiera ampliar su pantalla, porque ¿qué cree que las letras se ven muy chiquitas? Entonces, si nos la pone en pantalla completa, vamos a poder ver mejor la información. Entonces, no sé si nos podría ayudar. Está al lado de donde está el tachecito, a un lado está como dos carpetitas así, y lo podría hacer en forma amplia para que lo podamos observar. No sé si pueda. A ver, déjenme ubico. Ajá. En la parte superior donde dice medidas cautelares en materia de niños, niñas, al final hay un tachecito a un lado. Casi como si fuera a cerrar la página, pero no, a un lado de ese tachecito. Veamos. Diseño, restablecer, nueva dispositiva. No. Lo haré aquí. ¿Quién apagó su micrófono, licenciada? Gracias, maestro Marco, gracias. En el lado superior ¿Quedó derecho, mejor? un poquito, nada más que sí faltaría como que no la ampliara. Donde dice compartir, donde hay un como triangulito que tiene un triángulo amarillo, no sé si lo alcance por ahí, sobre su lado derecho, en la parte, ahí está, excelente. Perfecto, maestro, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, veíamos en la fracción primera de este artículo 48, a no ser privados o limitados en ejercicio de sus derechos y garantías, sino en los términos previstos en la medida impuesta o en este ordenamiento. Esta fracción nos recuerda el artículo primero constitucional, en la cual se menciona que todas las personas, ahí el término es personas, no se refiere a mayores o menores, o sea, todos los individuos, tanto menores de edad como mayores, mujeres, extranjeros, todos gozarán de los derechos humanos señalados en la Constitución y los tratados internacionales, de que México sea parte. Entonces, los menores de edad tienen todos estos derechos en forma íntegra. Cuando nacen, tienen todos estos derechos humanos y no se pueden restringir salvo que lo restrinja la ley. La única forma de restringirlo, de acuerdo al artículo 14 y 16 constitucionales, es a través de un procedimiento judicial, ya sea civil, penal, administrativo. Estas son las formas en que se restringen derechos, como el derecho de propiedad, el derecho de libertad, el derecho de asociación. Todos estos derechos no son absolutos. Ningún derecho es absoluto y puede ser restringido por el Estado mexicano siguiendo el procedimiento que establece la ley. Esto es bajo el principio de legalidad y debido proceso. Entonces, una vez que se sanciona, se pueden limitar derechos. Esto nos señala esta fracción primera. En la fracción segunda, a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica. Cuando hablamos en materia de adultos que está en prisión preventiva, generalmente se le da una connotación de que el sujeto está siendo privado de su libertad y que la función del Estado es de mantenerlo aislado de la sociedad como castigo. Sin embargo, no es así. Tiene dos connotaciones. Una de ellas es el de custodia. El Estado tiene la custodia sobre el sujeto que está internado, es decir, tiene que garantizarle
al sujeto que está privado de su libertad su integridad moral. Es decir, a que dentro no se le va a agredir para que cambie sus valores. A su integridad física, a no ser agredido físicamente dentro del lugar de internamiento, a no ser agredido sexualmente en los diferentes tipos de delitos que conocemos y tampoco ser agredido psicológicamente con las formas de violencia psicológica que también entiendo todos conocemos. En la fracción tercera, ser informado sobre la finalidad de la medida cautelar y de sanción impuesta, el contenido del plan individual de actividades o plan individualizado de elección y lo que se requiere de él para cumplir con el mismo. Lo anterior se hará de conocimiento de sus personas responsables, de sus representantes legales, en su caso de la persona en quien confían. El procedimiento penal para menores, como son, perdón, de adolescentes, bueno, me disculpo. Sin embargo, en mi opinión, es innecesario el que quitemos menores de edad. El único argumento que tienen las personas que quieren y que nos han sancionado ya jurisprudencialmente para que no utilicemos el término de menores es que se entendería que los mayores tienen un rango de dominio sobre el otro o sector de la sociedad que se llama menores. Entonces, por eso es que lo han tratado de eliminar para que esta connotación de superioridad de mayores sobre menores siga priorizándose en el lenguaje popular. Entonces, no se trata de una agresión, se trata de un señalamiento de un sector de la población que está integrado por niños, niñas y adolescentes. Ahora, el término que se señala para utilizarlo genéricamente sin violación de sus derechos es el de niños en genérico. Ellos no pueden participar solos en un procedimiento penal. Siempre deben estar representados por los sujetos que ejercen sobre ellos la patria potestad o la custodia, de estar asistidos de ellos. Es su derecho porque como personas en desarrollo, la violencia de un procedimiento judicial les va a entrañar un daño emocional y este daño emocional no les da seguridad durante el proceso y los puede dañar hacia el futuro. Es por eso que deben estar acompañados, asistidos de personas de su confianza, generalmente quienes ejercen sobre ellos la patria potestad, sus padres, sus abuelos, sus hermanos o personas como son quienes los asistan en las familias de acogida. Además de ello, tienen el derecho de tener un asesor jurídico, una asistencia jurídica. Esto es diferente a su defensor. Entonces tenemos sus representantes legales, tenemos sus asesores jurídicos y tenemos sus defensores dentro del procedimiento penal para que las actuaciones sean válidas. ¿Qué otro derecho? Recibir información sobre las leyes, reglamentos, otras disposiciones que regulen sus derechos, obligaciones y beneficios del régimen en que se encuentren, las medidas disciplinarias que pueden interponérsele, el procedimiento para su aplicación y los medios de impugnación precedentes. Sí son sujetos en desarrollo. Sin embargo, se entiende que para los 12 años, pues ya pueden, generalmente ya aprendieron a leer y ya comprenden mejor las reglas sociales. No recibir castigos corporales ni cualquier tipo de medida que vulnere sus derechos o ponga en peligro su salud física o mental. Bueno, ya lo habíamos comentado, esto es por el otro artículo, por la otra fracción que es la fracción segunda. Recibir asistencia médica preventiva y tratamiento para el cuidado de la salud, así como atención y tratamiento psicológico atendiendo a la necesidad propia de su edad y sexo, y en por lo menos centros de salud que brinden asistencia y médica psicológica de primer nivel en términos de la Ley General de Salud, en el centro especializado y en caso que sea insuficiente la atención médica brindada dentro de la reclusión, se necesite salir, se podrá hacer. El ingreso de atención especializada a dicho centro, o bien que la persona
puede salir a estos centros en los términos de ley, debidamente custodiados. No recibir castigos corporales ni cualquier tipo de medida que vulnere sus derechos, ponga en peligro su salud física o mental. Recibir atención médica preventiva de tratamiento para el cuidado de su salud, así como atención y tratamiento psicológico atendiendo las necesidades propias de su edad y sexo, en por lo menos centros de salud que brinden asistencia médica y psicológica de primer nivel en términos de la Ley General de Salud, en centros especializados, en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión o se necesita asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada a dicho centro o bien que la persona sea remitida a un centro de salud público en los términos que establezca la ley. Recibir en todo momento una alimentación nutritiva adecuada, suficiente para su desarrollo, así como vestimenta suficiente y digna que garantice su salud y formación integral. Recibir un suministro suficiente, salubre y aceptable y permanente de agua para consumo y cuidado personal. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios. Es indispensable tocar el tema de el agua potable. El agua potable es tan necesario como la propia vida. No se trata únicamente de que reciban agua para su consumo, sino que deben tener las instalaciones, además, lo necesario para descargar las aguas residuales. Bueno, pues este es para el aseo de los utensilios de cocina, de su propia ropa, de su propio aseo personal. Toda esta agua que utilicen, pues debe tener un lugar para salir. Entonces, estas instalaciones deben ser adecuadas para ello, para mantener su salud, un lugar salubre. Y si las aguas se estancan en ese lugar, pues no va a ser un lugar salubre. Esto quiere decir que tiene relación con el derecho a una habitación digna. Entonces, este es un derecho de los sujetos internos. Hay que destacar la necesidad del agua potable y del agua para el aseo personal en el caso de la mujer, porque por sus periodos menstruales. Entonces necesita en forma destacada este suministro de agua potable debe ser priorizada. Debemos ver que los derechos humanos en materia de niños debe ser con con un redoblado esfuerzo por parte de las autoridades, priorizado la protección de todos sus derechos. En caso de que no se le otorgue alguno de sus derechos a un menor de edad y pues la edad es sancionada. Recibir con el reglamento aplicable. Bueno, se ha visto que la reinserción del Estado mexicano, o en el caso de los menores, la reinserción familiar, es necesaria para que el sujeto se reinserte a su familia. Entonces, si lo mantienen aislado, pues no va a haber una reinserción adecuada. Es por eso que se le permite las visitas frecuentes de conformidad con el reglamento. Salir del centro especializado bajo las medidas de seguridad pertinentes para evitar sustracción o daños a su integridad física en los siguientes supuestos. Recibir atención médica especializada cuando esta no pueda ser propuesta en el mismo, acudir al sepelio de sus ascendientes o descendientes en primer grado, su cónyuge, concubina, concubinario o quien ejerciera la patria potestad, tutela o cuidado, así como para visitarlos en su lecho de muerte, siempre y cuando la condición de seguridad lo permitan de conformidad con el reglamento aplicable. Ya veíamos, la intención del internamiento en adultos no únicamente es la sanción, sino también su custodia. Esto es la protección frente a las víctimas y frente a las víctimas indirectas que pudieran estarlos buscar agredirlos. Es por eso que el Estado debe garantizar la seguridad frente a terceros. Y por eso es que no se deja también entrar a cualquier sujeto a los centros de internamiento. Deben ser sujetos autorizados, plenamente identificados con las reglas que establecen los centros de internamiento, precisamente para guardar la seguridad de los internos. Entonces, tienen la obligación, los custodios, de cuidar a los internos. Tener contacto con el exterior a través de programas y actividades de desarrollo por centros especializados. Pues en materia de adolescentes se buscan
por ejemplo, la visita a museos en los cuales pues van en un autobús a los museos, a paseos debidamente custodiados. Esto es porque no se trata de castigarlos, sino a brindarles las herramientas para su integración social. Y pues son personas en desarrollo y que están internas, pero son eh, varios, entonces con ello se permite la integración y la convivencia entre ellos. Realizar actividades educativas, recreativas, artísticas, culturales, deportivas, esparcimiento bajo supervisión especializada. Esto es, pues, los materiales que se les suministran para las actividades educativas, recreativas, artísticas, culturales, deportivas, pues deben ser bajo la vigilancia. Por ejemplo, imaginen ustedes la utilización de espadas, la utilización de arcos y flechas, la utilización de armas, el tiro deportivo, cuestiones como esto, pues deben ser bajo supervisión en caso de que se les permita. Eh, Igual en las actividades recreativas deben ser seguras y las actividades educativas de forma que no se dañen. Tener una convivencia armónica, segura y ordenada en el centro especializado en el que permanezca. No ser controlados con fuerza o con instrumentos de coerción, salvo las excepciones que determine esta ley y de acuerdo a las disposiciones establecidas respecto al uso legítimo de la fuerza. Efectuar peticiones o quejas por escrito y en caso urgente por cualquier medio de instancia correspondientes. Ser recibidos en audiencia por servidores públicos del centro especializado, así como recibir en audiencia por los servidores públicos del centro especializado, así como formular de entregar o exponer personalmente en forma pacífica y respetuosa peticiones y quejas, las cuales se responderán en un plazo máximo de 5 días hábiles. A que toda limitación de sus derechos solo puede imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras. En este caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad, como en el caso de inundaciones, que haga fuego, que incendios en el centro, que haya actividades delincuenciales, disparos y demás cerca del centro. Entonces, pues se les debe proteger. Y por ello es que estas medidas serían necesarias. Los demás previstos en la Constitución y tratados internacionales, los que el Estado mexicano sea parte, y las leyes aplicables en la materia. Como veremos posteriormente, en materia de internamiento no se le permite otra medida cautelar a los jueces aplicarla. Deben tener un alojamiento adecuado. Las personas adolescentes tienen derecho a ser alojadas en unidades de internamiento separados de los adultos de acuerdo con su edad, género, salud física y situación jurídica, es decir, de acuerdo con su edad. Deben vigilarse a estas personas en desarrollo, porque imaginen ustedes, deben separársele y poner atención en el tipo del delito por el cual están privados de su libertad, que se entiende que son personas que han atacado, por ejemplo, en cuestiones de violencia, de lesiones, de homicidio, de atentados sexuales, pues estos sujetos deben tener un área específica y no relacionarse con otros que vienen, por ejemplo, por haber causado daños, por homicidio imprudencial, otros que están por delitos contra la delincuencia organizada. Estos son áreas separadas. Y por su género, obviamente, entre hombres y mujeres. Y de acuerdo a esa edad, bueno, debe tenerse mucho cuidado entre las edades de los sujetos en internamiento y debe haber una pequeña separación y atención particular. Vemos que hay sujetos hasta primaria, generalmente a los 12 años, y de 12 a 14 generalmente ya están en educación secundaria y antes de los 18, entre los 15 y 16 años están en educación preparatoria. Incluso muchos antes de los 18 ya están en profesional. Entonces, ellos se le debe tener una atención particular. Así, al momento de cumplir sus 18 años, en cualquier etapa del procedimiento no podrán ser trasladados a un centro de internamiento para adultos, por lo que deberán ser ubicados en un área distinta, completamente separada del resto de la población menor de 18 años de edad. Iniciar en plan individualizado. Cuando ingresa un menor de edad, se debe desarrollar un plan individualizado con el personal especializado del centro que les va a apoyar.
para establecer, de acuerdo al régimen interno y a lo que se tiene como medida, como que se tiene por el centro, los servicios que tiene el centro, cuáles son, por ejemplo, cuáles son las actividades que se pueden desarrollar, por ejemplo, actividades deportivas, actividades de limpieza, actividades de bañarse, actividades de educación. Entonces, en su plan individual, obviamente no van al centro únicamente a permanecer ociosos y entonces desde el primer momento hasta del día hasta la noche, es una agenda prácticamente de las actividades diarias que van a realizar. Permítanme, en un momento regreso. Es que estoy dando una clase. No sé. Maestro, ¿nos ayuda a prender su micro, por favor? Bueno, estos sujetos, el plan individualizado no únicamente se plantea por parte del centro y del personal especializado, como son psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos, que integran el grupo de servicios del centro de internamiento, sino que también es planteado eh, al propio adolescente, quien debe externar si le gusta el béisbol, si le gusta, por ejemplo, el básquetbol. Y bueno, estas actividades son de acuerdo, participan todos para el desarrollo del plan individual. Y se debe tener un plan individual tanto a los que entran como medida cautelar en internamiento como a los sujetos que ya tienen una sanción penal. Además de los derechos establecidos en los artículos anteriores, las adolescentes, es decir, las jóvenes, con medidas de internamiento tienes otros derechos adicionales. Recibir trato directo del personal operativo tratándose de su salud, podrá solicitar que la examinación personal del médico de sexo femenino. Se accederá a esta petición en la medida de la posible, excepto en las situaciones que requiera intervención médica urgente. Si pese a lo solicitado, la atención médica es realizada por personal médico de sexo masculino, deberá estar presente personal de sexo femenino del centro especializado. Contar con las instalaciones dignas, seguras y con los artículos necesarios para satisfacer necesidades propias de su sexo. Recibir a su ingreso al centro especializado las evaluaciones médicas que deba comprender un examen exhaustivo a fin de determinar su necesidad básica y específica de atención y salud. Recibir atención médica especializada en el centro específico establecido en el centro especializado. Además de esto, las madres adolescentes con medida de internamiento tendrán los siguientes derechos: a la maternidad, parto, puerperio y lactancia. Esto es porque, bueno, muchos de los nacimientos, como lo registra el INEGI, son en personas menores de 18 años. Y bueno, muchas de las mujeres que ingresan a los centros de internamiento se encuentran ya sea siendo madres o embarazadas. Por eso tienen el derecho a ser atendidas en el parto. Se les debe costear todos los servicios, toda la atención posterior al parto, como el puerperio y la lactancia, debe ser asistida por parte del centro. A permanecer con sus hijos o hijos menores 3 años mientras dure la medida de privación de libertad en lugares adecuados para ella y sus descendientes, y a recibir las autoridades competentes los insumos y servicios necesarios para su desarrollo. Acceder a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado.
Y para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de la hija o del hijo menor de edad, 3 años durante su estancia en el centro especializado, y no hubiere familiar que pudiera hacerse responsable en la familia de origen, la autoridad administrativa establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o niño, ante lo cual se notificará a la Procuraduría de Protección competente. Por su parte, las hijas o hijos que acompañen a sus madres en sus centros especializados tendrán los siguientes derechos. En el caso de que las hijas o hijos permanezcan con sus madres en centros especializados, deberán recibir alimentación adecuada y saludable acorde con su edad y sus necesidades de salud, con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental. Recibir atención educación inicial para sus hijas o hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, atención pediátrica cuando sea necesario en caso de permanezcan con ellos, en términos de la legislación aplicable y los demás previstos en las expresiones legales aplicables. Pues como vemos, hay una atención preferente o con derechos diferentes a las mujeres. Por eso que se hace una distinción cuando se habla de niños, niñas y adolescentes. Las necesidades de un niño entre un día de nacido y los 12 años son muy distintas a las que tiene un adolescente entre los 12 y 18 años, haciendo distinción entre los niños y niñas también son distintas por su género. Y en adolescentes, de igual forma, además que el desarrollo de las niñas tiene para sus periodos menstruales, tiene que tener una atención especial porque es su desarrollo físico. Y bueno, esto tiene atenciones especializadas. También hay derechos para hijas e hijos que acompañen a sus madres en un centro especializado, lo cual lo vamos a brincar un poquito. Son los derechos que tienen los niños en general, pero aquí la obligación es del centro de internamiento de otorgarle todos estos derechos a los niños. Y también, pues, el sano desarrollo de niñas y niños. Y pues las obligaciones de las personas adolescentes sujetas a medidas deberán observar las disposiciones administrativas disciplinarias que correspondan. Objeto. El procedimiento para adolescentes tiene como objetivo establecer la existencia jurídica de un hecho señalado como delito, determinarse la persona adolescente, su autor o partícipe, el grado de responsabilidad, en su caso la aplicación de las medidas que correspondan conforme a esta ley. Y el proceso deberá observar en todo momento el fin socioeducativo del sistema. Es decir, aquí no se aplican penas, aquí se aplican medidas y la finalidad es fin socioeducativo, es decir, la educación para su inserción social. Las medidas privativas de la libertad. Las medidas privativas de libertad deberán evitarse y limitarse en los términos establecidos en la ley, debiendo aplicar medidas cautelares y de sanción menos graves, siempre que sea posible que no sea la privación de la libertad, serán aplicadas por los periodos más breves posibles, estas de la privación de la libertad. Bueno, hay un capítulo especial en la ley de medidas cautelares, en la ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Les pregunto, ¿tienen su ley a la mano? Sí, doctor. Correcto. Bien, gracias. Pues bien, empecemos con el artículo 119. ¿Quién me auxilia a leerlo? ¿Algún voluntario? Capítulo 2, Gusto. medidas Les gasto. cautelares. Perdón. Ya me ganó por ahí. Adelante, adelante, Lick. Adelante. Adelante, maestro Álvaro. Adelante. Gracias, buenas tardes. Título 2, medidas cautelares. Capítulo único, medidas cautelares. Artículo 119, medidas cautelares personales. Solo a solicitud del Ministerio Público, la víctima u ofendido y bajo las condiciones
y por el tiempo que se fija en esta ley, el órgano jurisdiccional podrá imponer a la persona adolescente, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas cautelares. Fracción 1. Presentación periódica ante autoridad que el juez designe. Fracción 2. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el órgano jurisdiccional sin autorización del juez. Fracción 3. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente al órgano jurisdiccional. Fracción 4. La prohibición de asistir a determinadas reuniones o de visitar o de acercarse a ciertos lugares. Fracción 5. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Fracción 6. La separación inmediata del domicilio. ¿Me permite? Vamos a comentar la separación inmediata del domicilio. Muchos de los menores de edad que están siendo procesados provienen de familias disfuncionales y su entorno social es un entorno violento o bien un entorno peligroso para ellos, ya sea que sus familiares sean delincuentes reconocidos, que sean personas que consumen drogas, que sean personas que se alcoholizan, que sean personas que no les estén brindando la atención de darles alimentos, aseo, entonces que los están poniendo en peligro, que los abandonan. Entonces, esta separación inmediata del domicilio no se realiza por la protección de la víctima nada más, como en los adultos, sino que se realiza además para la protección misma del adolescente. Entonces, si el lugar donde está conviviendo de ordinario el adolescente es un lugar peligroso para él, es también una causa de internamiento, porque mientras no haya un lugar de acogida o una familia de apoyo, entonces se le va a internar. Entonces, primero se convoca a sus familiares más cercanos para ver si hay o podemos sustituir la custodia de los que ejercían la patria potestad a familiares cercanos que puedan realizar la guardia y custodia de una forma mejor en protección del desarrollo del propio menor. Entonces, vamos a proteger su desarrollo personal. Gracias. Puede continuar. Fracción 7. La colocación de localizadores electrónicos. Fracción 8. Garantía económica para asegurar la comparecencia. Fracción 9. Embargo de bienes. Fracción 10. Inmovilización de cuentas. Fracción 11. El resguardo en su domicilio con las modalidades que el órgano jurisdiccional disponga. Y fracción 12. Internamiento preventivo. Muy bien. Permítame ahí hacer comentarios. Estas últimas fracciones parecería que el legislador estaba ahora sí que haciendo mucha ficción, pero en realidad cada vez se ha integrado, como lo mencionábamos, a los menores de edad en actividades de delincuencia organizada. Esto es, como lo mencionábamos, porque son penas menos lesivas. Entonces, se les puede ya, de acuerdo a la legislación bancaria y legislación de comercio, abrir cuentas bancarias a los propios menores. Y esto pues tiende al lavado de dinero y tiende al financiamiento al terrorismo. Entonces, por eso es necesario que estas medidas sean tomadas en consideración en cuanto se refieran a estos tipos de delitos. Si el sujeto es aprendido por alguno de estos tipos de índole financiero y de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, se prioriza entonces el embargo de bienes, inmovilización de cuentas,
bueno, embargo de bienes, simulación de cuentas. Estas medidas que parecieran estar fuera de contexto, pero son necesarias por la realidad en México. El resguardo en su domicilio con las modalidades y que el órgano jurisdiccional disponga. Pues ya veíamos que el resguardo en su domicilio es de las de las medidas que se aplican con mayor, con mayor elección entre las personas que están en el proceso. La fracción tercera, también la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente al órgano jurisdiccional. Estas son las que generalmente se proponen al juez para que se apliquen. Ya veíamos que son con prioridad, es decir, se va a preferir las medidas que no son de internamiento. Entonces, como defensores, podemos proponer cualquier otra de las medidas que están aquí para que no se les no estén en internamiento. Independientemente de que la ley hable de que se les van a dar las condiciones necesarias para su desarrollo personal, en ocasiones las condiciones es una pequeña escuela de delincuentes. Entonces, es ahí donde interviene la necesidad de que postulemos a una familia de apoyo, un familiar de apoyo, una familia alterna que le dé protección. Y pues este va a tener un domicilio fijo. Y podemos señalar varias de estas medidas. En algunos casos, pues el daño es mínimo, la lesión es ínfima. En estos casos, pues las medidas cautelares el juez puede determinar que no se apliquen como se lee en el siguiente párrafo. ¿Puede continuar, compañero? En cualquier caso, el juez de control para adolescentes, previo debate, puede prescindir de toda medida cautelar cuando la promesa del adolescente de someterse al proceso sea suficiente para descartar los motivos que autorizarían el dictado de la medida conforme al artículo siguiente. El juez deberá explicar claramente cada una de las medidas cautelares impuestas a la persona adolescente, su forma de cumplimiento y las consecuencias de incumplimiento. Las medidas cautelares se podrán modificar, sustituir o revocar en cualquier momento hasta antes de dictarse sentencia firme. Si el fallo resulta absolutorio, el órgano jurisdiccional deberá levantar de oficio todas las medidas cautelares impuestas a la persona adolescente. Gracias. Bueno, entonces, pues igual, o sea, tiene la obligación de explicarle al menor. Veíamos que en materia de amparos, por ejemplo, ya existen las sentencias de fácil lectura y las sentencias que están dirigidas a menores de edad deben ser de acuerdo a su lenguaje, de una forma sencilla e entendible para el sujeto. Así también en las sentencias en materia de justicia penal para adolescentes deben ser en una forma que sea entendible para el sujeto al cual se está dirigiendo. Obviamente no se está dirigiendo con un abogado, entonces debe ser con un lenguaje acorde al menor, a la identidad del menor de que se trate, del niño, del adolescente que se trata en el caso particular. Debe tenerse mucho en consideración ahí al dirigirse a los menores, a los niños, niñas, sobre todo a las niñas, que el lenguaje estereotipado, ¿no? Sexista y demás, porque podría ser motivo de sanción para el juez, pero también los demás operadores de justicia debemos tener mucho cuidado del lenguaje que utilizamos al estarnos dirigiendo a ellos. Dentro de mis estudios también tengo la especialidad en entrevista e interrogatorio y la especialidad dentro de ello para interrogar a los menores de edad. Pues bien, en esto del interrogar a menores de edad, se debe tener, tomarse con pincitas, porque no puedes interrogarlo ni dirigirte a él en privado. Tienes que entrevistarlo estando presente su tutor, su asesor,
su representante legal, y en caso pues, de entrevistas jurídicas, pero en caso de entrevistas médicas, de igual forma. En caso de la entrevista de trabajadores sociales, se busca que siempre estén asistidos porque la diligencia no tendría ningún valor. Entonces debe tenerse mucho cuidado a quién se le permite el ingreso al centro. Y las medidas cautelares pues deben velar por todos sus derechos. Sobre todo, debemos velar por la protección de sus datos personales. El dirigirse a un menor de edad eh, está prohibido, como lo mencionamos un rato, por jurisprudencia. Entonces, tenemos que referirnos a él por su identidad individual, es decir, niño, para que así el Estado y todos los que intervenimos sepamos de ya cuáles son las medidas que debemos tener, como hay normas específicas para adolescentes y las adolescentes. Entonces, de mencionar niño o niña, nosotros ya sabríamos cuáles son las necesidades para una niña, cuáles son las necesidades para un niño, cuáles son las necesidades para un adolescente y cuáles son las necesidades para una adolescente. Entonces, en el momento de estar redactando o estar dirigiéndonos hacia el otro profesionista que interviene como operador jurídico, debemos utilizar el término que identifique individualmente al adolescente, es decir, el niño, la niña, el adolescente o la adolescente, porque es de acuerdo a esto la asignación de los derechos desde el legislador y pues claro, la aplicación estricta de sus derechos y su observancia dentro del procedimiento penal y dentro de la vigilancia de las medidas cautelares. Eh, gracias, maestro. ¿Me puede apoyar alguien más para leer el 120, por favor? Con gusto. Gracias. Gracias. Artículo 120. Reglas para la imposición de medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable y solo se dictarán para asegurar la presencia de la persona adolescente en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o para evitar la obstaculización del procedimiento. Al imponer las medidas cautelares, el órgano jurisdiccional deberá considerar el criterio de mínima intervención, idoneidad y proporcionalidad según las circunstancias particulares de cada adolescente. Las medidas de garantía económica, embargo de bienes e inmovilización de cuentas solo procederán cuando la persona adolescente haya cumplido la mayoría de edad y cuente con bienes o cuentas bancarias propias. Al decidir sobre la medida cautelar consciente en garantía, el juez fijará el monto, la modalidad de la prestación y apreciará su idoneidad. Para resolver sobre dicho monto, el juez deberá tomar en cuenta las características del adolescente y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. La autoridad judicial hará la estimación del monto de manera que constituya un motivo eficaz para que el adolescente se abstenga de cumplir sus obligaciones y deberá fijar un plazo razonable para exhibir la garantía. La garantía será presentada por el adolescente por su propia, perdón, por su persona responsable u otra persona que en los términos y condiciones que para la exhibición de fianzas estén establecidos en la legislación penal vigente de la entidad. Será saber al fiador en la audiencia en la que se decida la medida las consecuencias del incumplimiento por parte del adolescente. Ahí concluye. Bien, gracias. En el párrafo segundo de este artículo, al hablarnos de que al imponer las medidas cautelares, el órgano jurisdiccional deberá considerar el criterio de mínima intervención, debemos estimar que en el desarrollo el desarrollo libre de la personalidad que ha dictado la jurisprudencia muchos criterios en los últimos años,
y que ya es una obligación para toda autoridad el respetar el libre desarrollo de la personalidad, incluso de los padres hacia los menores de edad, por aquello de que la forma de vestir, el pelo largo, corto, incluso si quieren vestir de niña o de niño. Entonces debemos respetar este derecho por parte de los órganos que intervienen en la administración de justicia para adolescentes. Y no puedes violentar esos derechos por el hecho de que se vista como adolescente o que tenga el cabello largo, corto, que lo tenga pintado de amarillo, de rosa, de naranja, de verde. Ellos pueden desarrollarse libremente. Entonces, en su libre desarrollo de la personalidad, pues va a buscar su propio oficio, explorar su sexualidad, tomar sus decisiones sobre su sexualidad. Eh, las medidas, además, deben ser idóneas. O sea, el Estado no va a intervenir en el desarrollo de esa elección de sus preferencias sexuales, ni de su forma de vestir, ni de la profesión que quiere elegir. Es porque el menor, en forma gradual, va tomando su autonomía, pero siempre tendrá el libre desarrollo de su personalidad, siempre y cuando no tenga intenciones delictivas, ¿verdad? Que es la que se trata de evitar. La idoneidad y proporcionalidad según las circunstancias particulares de cada adolescente. Las medidas cautelares no atienden al delito, como lo veíamos, no es para el castigo del sujeto, sino que deben ser idóneas para impulsar el desarrollo sano de la personalidad del sujeto. Es decir, las medidas educativas pues deben ser para que ayuden al menor a tener mejor un acervo académico, un acervo educativo que le permita tomar mejores decisiones. Y la proporcionalidad, esta es en relación con el propio menor. Es decir, un menor de edad no tiene recursos económicos por sí. Pues únicamente le lava el coche a su papá, a los vecinos, si tiene algún recurso, hace mandados, se le da su domingo, su mesada, y pues esos son los recursos de que cuenta, sobre todo porque es una época de estudiantil. Entonces, de estos recursos es donde se les debe aplicar la medida cautelar, y por eso debe ser acorde a cada sujeto y debe ser moderado por el juez. Entonces, no tiene un afán aquí el procedimiento penal en materia de menores no tiene un afán de reparación del daño como en el caso de los adultos, sino que el afán del procedimiento penal para menores de edad es el desarrollo integral de la personalidad del niño y del adolescente y la protección de este desarrollo libre, sin intervención de otros sujetos, de la personalidad del niño adolescente, en esto de que son el interés preferente de los derechos del niño. Bien, continuemos. Bueno, este está corto. El artículo 21, revisión de la medida cautelar de internamiento preventivo. La medida cautelar de prisión preventiva deberá ser revisada mensualmente en audiencia por el juez de control y en la audiencia revisarán si las condiciones que se dieron lugar a la prisión preventiva persisten o en su caso si se puede imponer una medida cautelar menos lesiva. El 122, reglas para la imposición del internamiento preventivo. A ninguna persona adolescente menor de 14 años se le podrá hacer impuesta la medida cautelar de prisión preventiva. Ya lo habíamos comentado. A las personas adolescentes mayores de 14 años les será impuesta la medida cautelar de internamiento preventivo de manera excepcional y solo por los delitos que ameriten medidas de sanción de internamiento de conformidad con lo dispuesto en esta ley y únicamente cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la persona adolescente en el juicio o en el desarrollo de una investigación, la protección de la víctima o de los testigos o de la comunidad. Es decir, persisten, además de la protección del interés en el desarrollo integral del niño, además los mismos criterios de los adultos, o sea, que sean suficientes para garantizar la comparecencia de la persona en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad. En estos criterios también se puede dictar el internamiento. En los casos que proceda la medida de sanción de internamiento, podrá ser aplicada la prisión preventiva siempre y cuando exista necesidad de cautela. Es bajo el principio de necesidad, es decir, ¿cuáles son los principios de necesidad? Son en estos casos
o en el caso que mencionábamos, que sea necesario para la protección del propio menor. El Ministerio Público deberá favorecer en su propuesta una medida cautelar diferente a la prisión preventiva. O sea, como en el caso de los adultos, siempre se busca la prisión preventiva. En el caso de los menores, debe priorizarse una propuesta distinta, diferente a la prisión preventiva. Como regla, como principio establecido además como un derecho humano, aquí en el artículo 122, el Ministerio Público deberá, no es podrá, sino que deberá. Entonces, debe priorizar cualquier otra medida a la de internamiento. O en su caso, o sea, cuando sea muy necesario que ninguna de las otras medidas sea suficiente para lograr la comparecencia del menor, la protección de la víctima, la protección de la sociedad, justificar la improcedencia de esta para poder iniciar el debate de la imposición de prisión preventiva. La prisión preventiva se aplicará hasta por un plazo máximo de 5 meses. Esa es la prisión preventiva. Es decir, los procedimientos en materia de menores, en materia de adolescentes, deben durar cuando mucho 6 meses. Entonces, la medida de cautelar solo podrá ser dictada hasta 5 meses. Si cumplido ese término, se ha dictado sentencia, la persona adolescente será puesta en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, pudiéndose imponer otras medidas cautelares. O sea, cualquiera de las que leímos en los artículos anteriores, en el 119, puede imponérsele, pero la prisión preventiva ya no podrá imponérsele por segunda ocasión. No se aplicarán a las personas adolescentes los supuestos de prisión preventiva oficiosa establecidos en el artículo 19 constitucional. Las medidas de prisión preventiva no podrán combinarse con otras medidas cautelares. Es decir, cuando exista la prisión preventiva, no se puede dictar ninguna de las otras medidas cautelares. No podrá ser mixta y deberá ser cumplida en espacios diferentes a los destinados al cumplimiento de las medidas de sanción e internamiento. Es decir, no podemos tener a sujetos que están sujetos a internamiento preventivo a los sujetos que están ya internos como sanción. Esto se entiende. Máxima prioridad en nuestra tramitación efectiva del procedimiento en que el adolescente se encuentre internado en forma preventiva. A fin de que el internamiento preventivo sea lo más breve posible, el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales deberán considerar de máxima prioridad la tramitación efectiva de los casos en que una persona adolescente se encuentre sujeta a medida cautelar. Supervisión de medida cautelar. La autoridad de supervisión de medidas cautelares de la suspensión condicional de proceso será la encargada de realizar la supervisión de medidas cautelares distintas a prisión preventiva, obligaciones procesales impuestas por la suspensión condicional de proceso y los acuerdos reparatorios de cumplimiento diferido. Para el cumplimiento de sus funciones y conforme a sus propuestas contará con las áreas especializadas necesarias. Los lineamientos de procedimiento para la supervisión de las condiciones de suspensión condicional serán los ordenados en el Código Nacional. Finalmente, toquemos el artículo 71. Las autoridades de ejecución de medidas. En el artículo 71 de la propia ley. En la federación, en las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, habrá una autoridad administrativa especializada dependiente de la Administración Pública Federal o estatal con autonomía técnica, operativa y de gestión, independientemente de su organización administrativa, contará con las siguientes áreas. Área de evaluación de riesgos. ¿Qué se evalúa en cada caso penal? Bueno, para la evaluación de riesgos se toma en consideración todo el contexto económico, el contexto social, la personalidad del sujeto, el tipo de delito que se cometió o de hecho en el que se intervino. Y esto se lleva a cabo por el área de evaluación de riesgos para proponer a las autoridades que intervienen, pues si debe ser sujeto a internamiento, dársele un tratamiento específico, como tratamiento psicológico, al adolescente que está siendo sujeto al procedimiento. Esto tanto durante el procedimiento como después de que se le ha dictado la sanción en sentencia firme. El área de seguimiento y supervisión de medidas cautelares es distinta a la prisión preventiva y suspensión condicional de proceso. O sea, esta autoridad es la que se encarga de supervisar cuando se entrega el menor
a sus familiares o se le entrega a una familia de acogida y va a estar vigilándolo, porque además de esto se le debe dar prioridad a la educación del menor, es decir, que esté estudiando o que esté trabajando. Áreas que esté realizando deporte. Entonces debe estarse vigilando que están realizando las actividades que se propusieron. Área de seguimiento y supervisión de medidas de sanción o privativas de la libertad. Área de seguimiento y supervisión de medidas de sanción privativa de la libertad, que para su ejercicio tendrán las siguientes atribuciones: celebrar convenios con instituciones públicas y privadas por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. Es por eso que mencionábamos hace un momento, pues las visitas por ejemplo, a los museos, a teatros, por ejemplo. Coordinar acciones con las demás autoridades del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, pues por ejemplo, para recibir cursos, diseñar y ejecutar el plan individualizado de actividades, así como el plan individualizado de ejecución. Al que ya hicimos mención, realizar entrevistas, así como visitas no anunciadas en domicilio, en el lugar donde se encuentre la persona adolescente, es decir, verificar la localización de la persona adolescente, su domicilio en el lugar donde se encuentre, cuando la modalidad de la medida cautelar, suspensión condicional del proceso o medida de sanción impuesta con el judicial, así lo requieren, como es en el caso de que se les dicte una área donde se deben desplazar y que se encuentren con brazalete. Requerir a la persona adolescente proporcione muestras sin previo aviso para detectar el posible uso de alcohol o drogas prohibidas o el resultado del examen de las mismas cuando así se requiera por autoridad administrativa o judicial. Proporcionar todos los servicios disponibles para la plena reinserción, reintegración familiar y social de las personas adolescentes en coordinación con las autoridades corresponsables y coadyuvar antes que se consideren convenientes. Conservar actualizada una base de datos sobre las medidas y condiciones impuestas, su seguimiento y conclusión. Solicitar a la persona adolescente la información que es necesaria para verificar el cumplimiento de las medidas y condiciones impuestas. Canalizar a la persona adolescente a servicios sociales de asistencia públicos o privados de materia de salud, educación, vivienda, apoyo jurídico y de adquisición de habilidades y destrezas para el desempeño en oficio, arte, industria o profesión cuando la modalidad de medida cautelar o suspensión condicional del proceso o la medida de sanción impuesta así lo requieran. Adoptar las acciones necesarias para proteger la integridad física y psicológica de la persona adolescente que estén bajo su responsabilidad en la medida de sanción de internamiento. Solicitar y proporcionar información a las instituciones públicas, así como atender la solicitud de apoyo que se les realicen. Llevar un registro actualizado de las instituciones públicas y privadas que participen en la ejecución de las medidas cautelares o de sanción y los planes para su cumplimiento, así como las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso y disponer lo conducente para que esté a disposición del órgano jurisdiccional en caso de que se solicite. Supervisar a las áreas que lo componen, asegurar que todo el personal que tiene trato con la persona adolescente, incluyendo seguridad, sea especializado. Implementar los criterios relativos a los procedimientos de ingreso, permanencia, evaluación, estímulo, promoción, remoción del personal especializado, de acuerdo a establecido en esta ley. Participar en el diseño de implementar la política pública correspondiente al sistema, llevar un registro de fechas de cumplimiento de medidas impuestas a las personas sujetas a esta ley. Entonces, en el momento en que terminan su medida cautelar de internamiento, 5 meses, deben de inmediato ponerlos en libertad, dándole aviso al juez de control. Informar a la autoridad correspondiente y a las partes de cualquier violación a los derechos de las personas adolescentes, así como las circunstancias que podrían afectar el ejercicio de los mismos. El hecho de que estén internos no los priva del derecho de recibir pensión alimenticia, recibir visitas y a los demás derechos que tienen con relación a sus padres. Informar a la defensa la fecha de cumplimiento de la mitad de la duración de la medida privativa de libertad. Esto es porque pueden solicitar su libertad en forma anticipada. Las demás atribuciones que esta ley les asigne y las que establezcan en otras leyes, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta. Y los planes y programas diseñados por la autoridad administrativa y las áreas de evaluación y ejecución de medidas que lo componen deberán considerar la política general en materia de protección de adolescentes a nivel nacional, así como en materia de ejecución de las medidas y reinserción social para las personas sujetas a esta ley. Estas son la intervención de las propias autoridades dentro de la supervisión de las medidas cautelares. Y bueno, esta ley, pues es la ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Aquí se menciona en el Código Nacional de Procedimientos Penales los sujetos que son inimputables en el artículo 414. Entonces, no podrían ser los niños, niñas y adolescentes sujetos a un procedimiento penal de acuerdo con el artículo 414, porque se entiende que no tienen la capacidad para intervenir en un procedimiento penal para adultos.
pero sí lo tiene de acuerdo a la ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para intervenir en este procedimiento siempre bajo la regla y la protección y la asistencia de sus tutores, de sus padres o de las personas de su confianza y asistidos por un asesor jurídico y un defensor. Bueno, hay otras leyes que regulan también los delitos en que pueden participar los menores, como es los funcionarios públicos que son sancionados por el sistema de anticorrupción, a los cuales también los niños podrían ser sujetos a esto cuando son partícipes o son utilizados por estos funcionarios. Los extranjeros, 433 y 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues tienen derecho a la asistencia consular, también los niños. Los niños indígenas tienen derecho a ser asistidos y a tener procedimientos en su idioma. ¿Quién expide las leyes para la materia de menores? De acuerdo al artículo 73 de la Constitución Política, en fracción 21, inciso C, le corresponde a la Federación dictar esta legislación, la legislación única en materia de procedimiento penal, de mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República, en el orden federal y en el fuero común. Entonces tenemos una sola ley que rige tanto la materia federal como la materia común. ¿Qué busca el procedimiento? La reparación en materia de adolescentes. No es así, busca la protección del adolescente y su desarrollo. Y no siempre las víctimas van a recuperar el daño. Pero es en algunos casos señalado la reparación del daño como para conseguir su libertad. No impunidad es lo que se busca también, sino que se haga cada vez más responsable el menor de edad frente a sus conductas. La protección al inocente, bueno, pues aquí todos son inocentes, el menor que infringe la ley penal, así como las víctimas. La reinserción social, eso es prioritario en materia de protección de los derechos de menores. Bueno, hasta aquí dejamos la clase de hoy y pues dejamos abierto el micrófono para preguntas. Espero les sea útil lo que hoy hemos compartido. Gracias. Maestro Apolinar, buenas tardes. ¿Quiere que vayamos a preguntas? Sí. Ok, si alguien tiene alguna pregunta y gusta levantar la mano para que vayamos en tu proceso. Adelante, Méndez Hernández. Se escucha muy lejos. No sé si pueda como que ampliar su micro o subir su volumen. ¿O soy yo la que no escuché? Con respecto al Registro Nacional de Detenciones, en donde se están subiendo datos de los adolescentes cuando son detenidos, y luego son utilizados esos datos como antecedente de la detención o como antecedente penal, aunque no sea un registro. ¿Por qué está sucediendo esto y cómo se puede evitar que sigan siendo estigmatizados los adolescentes con una detención, por ejemplo, una detención por daños, en la cual se termina en un acuerdo reparatorio, pero que cuando ellos van a pedir trabajo a las instituciones, como lo es la Sedena, son rechazados porque la Sedena ve la plataforma México y ve que están ahí sus datos y los rechazan a los adolescentes, no los dejan ingresar a las instituciones de seguridad pública por ese registro de detención que ni siquiera, bueno, el origen del registro de detención es para saber dónde está una persona detenida y evitar la desaparición forzada. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto y cómo evitar que los adolescentes estén en ese registro de detenciones y sea utilizado en su contra como un antecedente penal? Esa es mi pregunta.
Bien, gracias. Bien, gracias. Mire, en materia de niños, niñas, de niños y adolescentes, Ahí me ayudan a revisar sus micros, por favor, porque tenemos ahí. Gracias. bien. En materia de niños, niñas y adolescentes, los datos de los niños y adolescentes están de por sí reservados. O sea, no debe mencionársele por sus nombres en todos los registros, ya sea judiciales o administrativos, sino únicamente por sus iniciales. Además de ello, si intervinieron en un procedimiento penal, veamos que son cosas distintas cuando se realiza una detención administrativa y cuando se realiza una detención y retención para un procedimiento penal. Entonces, hay distintas situaciones en que intervienen. Hablemos de que una situación es el registro policial, el registro administrativo que se realiza y otros son los registros dentro de un procedimiento penal. Si estamos dentro de un procedimiento penal y existen datos, entonces debemos acudir al juez de control para que cancele, para que ordene la cancelación de los datos de aquel menor de edad, de aquel niño que fue registrada su detención. No deben permanecer. ¿Por qué? Porque fue sujeto de un procedimiento penal y la propia ley nos establece que no va a haber antecedentes penales. Y por eso es la rehabilitación de derechos para para el niño que interviene y que es absuelto. Ahora, por lo que respecta a los otros niños que son detenidos para efectos administrativos de revisión o de administración, una detención administrativa, pues ellos están sujetos a otras leyes, no al código, a la ley de justicia integral para adolescentes, porque no cometieron una conducta delictiva, sino que cometieron alguna otra falta de tipo administrativo. Entonces, pues sí, para efectos policíacos, pues se tiene sus registros, pero no es para efectos de antecedentes penales, como el haber sentado una autovinculación, como el haber sido dictada una sentencia. Esto no va a pasar, no hay un registro al respecto. Por desgracia, sí existen esos registros y sí se les niega a los adolescentes el ingreso a la Sedena, a la policía, después de que ya cumplen 18, por supuesto, ¿no? El amparo es el único medio por el cual se han logrado ingresar a esas instituciones algunos adolescentes, ya que aún llevando todo el procedimiento penal, no se hace eso que usted está diciendo ahorita, el que se le solicite al juez que baje toda la información sobre el adolescente del Registro Nacional de Detenciones, ya que, pues, al ser al nivel nacional, los adolescentes, aunque se vayan a donde se vayan y pidan el ingreso a alguna institución, les son rechazados. Bien, pues el procedimiento es incidental, es un procedimiento ante el juez de control para que rehabiliten sus derechos a el niño de acuerdo a la propia ley. Y sí, para acudir al juicio de amparo, pues obviamente estando en la propia ley también integral de justicia para adolescentes, cualquier persona que esté realizando discriminación, como sería la Sedena, pues está atacando los derechos de una persona que fue procesada bajo la ley de niños y que no cometió ningún delito. Entonces, pues sí obligarían a la Sedena a aceptarlo, pero sus antecedentes quedan como ahí registrados hasta que el propio juez que ordenó o que tiene el proceso a su cargo ordene que se rehabiliten los derechos y se quiten estos registros. Eso es necesario. Gracias, doctor. Gracias. Gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Además, en la...
¿Alguien, chicos? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿No? Parece que no, maestro, parece que no. Sin embargo, sí me gustaría decirle que una excelente información, excelente ponencia. Creo que hemos estado nosotros tomando algunas clases de manera continua, sin embargo, es bien importante y bien gratificante escuchar cosas nuevas. A pesar de que ya, bueno, en mi caso ya habíamos leído esta parte de medidas, aprendemos algo diferente y entonces esto nos da pauta para continuar. Y bueno, yo creo que en lo más adelante, maestro, otra vez creo que sería bueno que nos pudiera compartir un poco más de su información y de su conocimiento en este tema que es súper, súper relevante e importante. Entonces, si es que ya no hubiera otra pregunta y no dispone alguna otra cosa, maestro, ¿usted considera que podemos cerrar sesión? Como usted nos indique. Bueno, solamente me basta agradecerles por su presencia, por agradecerle al grupo Luna la apertura para poder impartir esta charla y ojalá y sí podamos seguir sirviendo a la comunidad jurídica nacional y pues quedamos a la orden. Muchas gracias a todos porque sé que es sabadito y pues que disfruten el fin de semana todos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a usted. Bonita tarde para todos. Nos vemos Gracias, en maestro. el Bonita diplomado tarde. de las 3. Gracias, maestro. Maestro, aquí está. El doctor Luna, aquí está. Doctor, buenas No, tardes. más que nada yo agradeciendo a mi querido maestro, el maestro Apolinar Rodríguez Rocha, que es una de las personas que más contribuye en los grupos jurídicos, es una de las personas que más también ha participado en las clases que hemos dado en los diplomados de los domingos, diplomados de los viernes. Ya nada le falta ser perito para que también esté los sábados. No, agradecido por tu tiempo, querido amigo, querido maestro. Gracias por todo. Tengo buenas noticias. Terminamos también la especialidad en materia de entrevista e interrogatorio. Entonces ya podemos también brindar algún tipo de servicio en esto, que es precisamente la evaluación de la credibilidad del testimonio. Y pronto podemos a disposición de ustedes. Gracias. Aquí está Alvarito, está Jackie, está Eli, que son los coordinadores. Vamos a programar otra clase para seguirte aprendiendo, querido maestro. Señor, gracias por su invitación. Mil gracias a todos. Bonita tarde, Marquito, Anita y todos. Gracias a todos. Gracias. Buena tarde. Nos vemos al rato.